Existen personas que ven el vaso medio lleno y otras que ven el vaso medio vacío. Y mucho de eso tiene que ver con nuestro cableado interno. El día de hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo estás? Soy Charlie y estás escuchando Influencia e Impacto. Hemos creado este espacio para hablar sobre temas relevantes y oportunos para tu liderazgo. Roberto, ¿cómo vas? Charlie, excelente. Otra vez aquí estamos una semana más, emocionado de platicar contigo de este tema que me encanta y emocionado de que podamos agregar valor a la gente que está conectada con nosotros. Así es, Roberto. La semana pasada, en el episodio pasado, estuvimos hablando sobre las fases de los proyectos. Y hoy vamos a agregarle una pieza más a este rompecabezas que estamos armando alrededor de Working Genius, sobre el trabajo de equipo. Hoy quiero conversar sobre esta idea que en los equipos existen miembros que son responsivos y otros que son disruptivos. Así, Charlie, mírame, esta serie va a ser icónica. Y no tiene que ver con nosotros, definitivamente, sino tiene que ver con el tema que se está abordando, que es sumamente útil y práctico. Primero, bueno, Charlie, vamos a recordar rápidamente eso que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Decíamos que hay 3 etapas normalmente en cada proyecto, y es la etapa de ideación, la etapa de activación y la etapa de implementación. Y también tú hablabas con Alejandro ya hace unas semanas atrás, hablando de los genius, ¿verdad? Correcto. Y ahí en esos genius decíamos que hay 6 genius y los repasamos rápidamente: el de pensamiento, el de creatividad, el de discernimiento, el de influencia, el de facilitación y el de tenacidad. Correcto. Entonces eso es rápidamente como para estar en la página, ¿no? En la misma página. Y, perdón, dentro de estos 6, las etapas de los proyectos, cada una tiene 2 genialidades entre cada una. Entonces, la etapa de la ideación se está conformada por la genialidad del pensamiento y la creatividad. La etapa de la activación está conformada por el discernimiento y la influencia, y la etapa de la implementación está conformada por la genialidad de la facilitación y la tenacidad. Sumamente importante lo que comenta Charlie, entender que hay 2 genius para cada etapa. Correcto. De hecho, mis 2 genius están en la fase de la activación, que es el de discernir y el de influenciar. Entonces ahí estoy parado yo, ¿no? Entiendo que tú estás en Yo tengo influenciar. discernimiento y tenacidad. Discernimiento y tenacidad. Correcto. A mí no me pides, si me das una hoja en blanco y me pides una idea, a mí me va a dar algo. Igual a mí. Difícilmente se me va a ocurrir algo si no me das contexto o si no estoy escuchando alguna idea de alguien más. Sí, nos podemos montar muy bien sobre las ideas de otros, definitivamente. Correctamente. Así es. Pues bien, entonces así estamos tratando de colocarnos en la misma página, ¿verdad? Entonces, por una parte tenemos las 3 etapas, por otra parte tenemos los 6 genius. Ahora, existen 2 grupos dentro de estos genius, que son los que tú acabas de mencionar. Por una parte, los responsivos, que son los que responden, como su nombre lo dice, responden a otros, y específicamente a 3 cosas, Charlie: al ambiente, a las ideas y a la influencia de alguien más. Son los responsivos. El del pensamiento, ¿verdad?, el del discernimiento y el de la facilitación son esos genius responsivos. Entonces, lo interesante en esto es que tú puedes tener, y creo que es en tu caso. En mi caso, sí. En tu caso, tú tienes uno responsivo y otro disruptivo, ¿cierto? Así, y en mi caso también. Entonces, fíjate, entendiendo cuáles son los responsivos. Los responsivos, recordemos todos, son los que responden. No, aquí no hay mucha complicación, ¿verdad? Responsivos son los que responden, y responden al ambiente, a las ideas y a la influencia. Por lo tanto, el del genius del pensamiento, él responde al ambiente. Él se hace las preguntas: ¿por qué las cosas están funcionando de esta manera? ¿Por qué no pudiesen funcionar de otra forma? ¿O por qué? ¿Por qué no podrían ser mejor? ¿Por qué no podrían cambiar? Esas preguntas que enriquecen y energizan tanto a ese genius, ¿verdad? Entonces, el del pensamiento responde al ambiente, algo que está sucediendo afuera de él en el ambiente. Okay. El del discernimiento ya está respondiendo a las ideas que trae el creativo. Correcto. El creativo trae 20 ideas y el del discernimiento entonces responde. Puede escuchar y decir, ok, de esas 20 ideas, estas 5 nos sirven, y si combinamos estas 3, podemos generar una y le agregamos eso. Exactamente. Déjame ver las ideas, déjame darte mis pensamientos acerca de eso, en fin. Y el de facilitación responde al influenciador. Es el que dice: mírame, vamos a hacer esto. Okay. El influenciador dice:
esto es lo que vamos a hacer y las razones por las que tenemos que hacerlas son estas, vamos a lograrlo y vamos a echarle ganas y va a ser increíble cuando nosotros lo logremos y puedes imaginarte cuando podamos, ahí está el influenciador hablando, ese soy yo, ¿verdad? El influenciador hablando y entonces el facilitador está escuchando y responde de inmediato y dice, ¿sabes qué? Yo me anoto, yo soy parte de eso. Y yo tengo ya 10 personas que nos van a ayudar y puedo conseguir esto y lo vamos a hacer. Así es, porque está respondiendo a lo que el influenciador está trayendo sobre la mesa. Correcto. Naturalmente, estas personas con las genialidades responsivas, históricamente podrían ser que les falta iniciativa. Y qué padre, qué valioso lo que estás diciendo, Charlie, porque fíjate, cuando nosotros vemos a los responsivos, la gente puede tomar ese criterio y decir, correcto, pero estos vatos no toman iniciativa. No dan ideas. No evalúan. ¿Qué onda? Ellos solamente lo que hacen es responder. No les gira, no les está girando. No, es que no les tiene que girar necesariamente. ¿Sí viste? El asunto en esto es que ellos están respondiendo. Y de hecho, sí les giran porque el del pensamiento les gira muchísimo, ¿verdad? Ahora, no debemos juzgarles. No debemos juzgarles a ellos. Ese no es nuestro compromiso. Ellos obtienen su alegría y su energía a responder a influencias externas. Y es donde brillan. Totalmente. Porque si los pones a tratar de brillar, como te decía hace un rato, me pones a mí a crear ideas desde cero, no te va a funcionar. Simple y sencillamente no te voy a dar los resultados que vas a estar esperando, ¿verdad? Y probablemente me vas a drenar. Sí, definitivamente eso es lo que va a pasar. Ahora bien, ¿y los disruptivos? Los disruptivos, ¿verdad? Son los que tienden a alterar, y con la palabra alterar quiero explicarme bien porque pudiese tener una connotación en español un poco disruptiva. Los disruptivos son los que tienden a alterar, o sea, a cambiar un entorno, a ejercer su influencia o su voluntad sobre ese entorno que tienen enfrente. Entonces, y vamos a ver algunos ejemplos alrededor de los genius, ¿ok? Los creativos, por ejemplo, son disruptivos. Ven una pregunta, ¿verdad?, que trae el del pensamiento, el que dice cómo pudiesen funcionar mejor las cosas. Ellos ven esa pregunta y entonces ellos dicen, yo creo que aquí hay algo nuevo que nosotros podemos hacer y que cambie la manera de hacer las cosas. Y son disruptivos porque ellos traen ideas disruptivas, o sea, cosas que otra persona no se le iba a ocurrir. Nosotros tenemos un gran ejemplo de eso en términos de iglesia, Charlie, que fue cuando cambiamos de local en Saltillo. En Saltillo teníamos un local en donde más o menos entraban unas 600 personas y luego nos fuimos a un local en donde caben unas 150. Y la idea, o sea, tan solo la idea para alguien hubiese podido ser, no, claro que no, porque eso nos da una sensación de pérdida, vamos perdiendo, claro que no. Y no, al contrario, lo que ha generado es un momentum increíble y se ha convertido para nosotros inclusive en una manera en cómo poder extendernos más como iglesia con un concepto más pequeño, económicamente hablando más alcanzable, ¿verdad? En términos de gente, me refiero a voluntarios también. O sea, la creatividad definitivamente es una disrupción dentro de un equipo. Recordando ese ejemplo y esas ideas o esa idea final a la que llegaron, respondió a un proceso de estar ponderando qué vamos a hacer ahora, qué va a pasar, cómo hacemos para mejorar. Y salieron ideas y después cayó el responsivo, que fue el que dijo, vamos por esta. Así es, que fue el del discernimiento, ¿verdad? Que dijo, mírame, ante esto, ante eso que tú traes creativo, yo voy a decirte esto y esto. Y luego continuamos con el otro disruptivo. Decíamos que el primer disruptivo es el creativo. El segundo disruptivo son los influenciadores. Son disruptivos, ¿por qué? Porque cuando ellos escuchan acerca de una gran idea, entonces ellos dicen, yo voy a reunir a la gente para que, mira, y que dejen de hacer lo que están haciendo, porque yo voy a convencerlos, les voy a explicar el porqué, las razones que hay trascendentes de gran significado en esto y que podamos hacer algo nuevo. Definitivamente eres influenciador. Yo soy un influenciador, claro que sí. Entonces el influenciador es un disruptivo y los otros son las personas con tenacidad y son disruptivas. ¿Por qué? Porque ellos van a atravesar los obstáculos que sean necesarios atravesar, ven algo que va a impedir que algo se termine y van a decir, yo voy a alterar esto para poder llegar a la meta. Y yo pienso que esa ha sido tu experiencia, Charlie, ¿cierto? Correcto. O sea, se te mete algo en el camino y ¿qué haces tú? Llevarlo a buen puerto, llevarlo al final. O sea, el no existe, compadre.
Probablemente es un obstáculo nada más, pero un no definitivo a mí me cuesta mucho. Así es. Entonces, y ese es el corazón de los disruptivos. Mira, el corazón de los disruptivos es personas que disrumpen, ¿verdad? Que interrumpen el proceso para mejorarlo, para crear, para innovar o para poder llevarlo a un final. Ahora bien, el logo de Working Genius habla de engranajes, ¿verdad? De la manera que lo hemos venido explicando, cada etapa tiene dos genialidades, una disruptiva y una responsiva. Ajá. Porque ellas se llevan bien, ¿verdad? La responsiva alimenta al disruptivo, el disruptivo alimenta a un responsivo y así sucesivamente. O sea, el orden de cómo se van acomodando, el lugar en el que cada quien brilla es muy importante. Así es. ¿Ok? Ahora bien, lo que no entiendo todavía es, ¿hay uno mejor que otro? ¿Hay alguno que esté mal o que no esté bien? Mírame, Charlie, el influenciador es el mejor de todos. Yo sé, estoy claro en eso, sí. No, definitivamente, mira, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, querido amigo. Ok. Nadie está mal en este asunto. Ninguno es mejor que otro. De hecho, se necesitan. O sea, cada una de las etapas de las que nosotros de las que hemos venido hablando, ¿verdad? Era lo que tú decías. Hay dos en cada etapa. Y hay un responsivo y un disruptivo. Y sin que ellos estén presentes, no hay la garantía de que ese proyecto va a concebirse de la mejor manera y a lograrse de la mejor manera. Así que, mírame, imagínate, si un equipo fuese en su mayoría disruptivo, pues lo que normalmente pasaría es que se le van a pasar cosas. Porque como van a una velocidad tan alta en términos de querer, tú sabes, ya, vamos, tenemos que avanzar. ¡Ey, detente! Hazte la pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? ¿El riesgo lo mediste o no lo mediste? ¿Y qué cosas deberíamos tomar en cuenta? ¿A cuántas personas estamos afectando con esto? Todo ese tipo de preguntas los disruptivos no se las hacen. Correcto. Entonces, cuando solamente hay disruptivos, lo que va a pasar es que se van a pasar muchísimas cosas. Y si un equipo fuese en su mayoría responsivo, pues no va a poder ejercer su voluntad en el entorno. O sea, no va a poder influenciar en el entorno. Van a tener ideas maravillosas, increíbles, pero no van a movilizar a la gente. Entonces, tú no quieres ser ni estar en un equipo en donde solamente hay responsivos, ni tampoco en un equipo en donde solamente hay disruptivos, porque va a quedarse incompleto el ejercicio de ese proyecto, o ese equipo no va a poder lograr todo lo que podría lograr si están todos presentes. Me acuerdo hace poco un equipo que les hacía falta dentro del equipo de trabajo una persona que fuera sobresaliente en el pensamiento. Ese equipo se quejaba de que les faltaba innovación, les faltaba encontrar áreas de oportunidad. Podían tener muchas ideas, pero generalmente no eran ideas que respondían a la necesidad o respondían al ambiente o respondían a una evaluación previa. Eso es porque les hacía falta esa persona. ¿Okay? De la misma manera, si hay un equipo que le hace falta esa persona en discernimiento, van a implementar un montón de ideas, pero no necesariamente las mejores. Y Charlie, eso que acabas de decir ahorita es tan valioso, porque mira, hay tantos creativos tratando de traer ideas, ¿verdad?, a preguntas que nadie se está haciendo. O sea, están tratando, y son buenísimas las ideas, pero ¿a los ojos de qué? O sea, ¿qué determina que sea la mejor idea? ¿O qué determina que sea una buena idea? ¿O qué determina que tenemos que avanzar en esas ideas? Si primero no nos hemos hecho las preguntas. Probablemente estás trayendo ideas a preguntas que nadie se está haciendo. Entonces, el del pensamiento es sumamente valioso en eso. Y, por ejemplo, si tú tienes a un creativo respondiendo al influenciador, pues probablemente el creativo le va a estar dando ideas a una iniciativa que ya está empezando. Y no es el momento. Y tal cual, porque como el influenciador influencia, entonces el creativo probablemente se quede escuchando al influenciador y diga, uy, híjole, este vato trae. Sí. Yo me anoto. Pero tú te anotas ¿a qué? ¿Hay garantía que realmente ese influenciador hizo la tarea de detenerse y entonces primero llegar a hacerse las preguntas debidas? Por eso es que es tan clave que cada persona esté en su genius y que cada genius esté en su etapa y que haya ese orden, ese track de recorrido, como tal cual tú lo decías.
un pensamiento que genera creatividad, una creatividad que genera un discernimiento que genera un influenciador que genera una facilitación o alguien que levanta la mano y dice yo soy parte, y un facilitador que levanta o da paso a una persona que tiene esa tenacidad de decir perfecto, yo voy a velar porque este proyecto se cumple sí o sí. Ahora bien, tú y yo tenemos una genialidad. Dentro de las genialidades sobresalientes que tenemos una disruptiva y una responsiva. Así es. Hay personas que tienen las dos responsivas. Y son ese tipo de personas que se ven tranquilas, esperando. Imagínate una persona que está esperando llenarse de la evaluación, de lo que pasa en el alrededor, de buscar oportunidades. Y otra persona que está esperando ver el proyecto, escuchar a un influenciador que le diga, vamos para acá, antes de empezar a provocarse. Se pueden sentir, como decíamos hace un rato, falta de iniciativa. O lo contrario, una persona que tenga solamente genialidades disruptivas pueden pasar inclusive como irrespetuosos para la energía o el ritmo de trabajo de los demás. Y que cuando tú tienes consciente de esto, lo que tú vas a empezar a hacerte las preguntas es, y yo creo que los que nos están escuchando en este momento, tú que nos estás escuchando, que probablemente eres líder de un equipo o formas parte de un equipo, entonces tal vez tú agarras y tú dices, alguien nos está faltando en este equipo. ¿Verdad? Nos está faltando tal vez un modo de pensamiento, nos está faltando un influenciador, alguien nos está faltando, y lo que nosotros queremos hacer justamente a través de esta conversación es que te hagas ese tipo de preguntas y que no vayas a desarrollar todo un proyecto sin garantía de que estén estos diferentes genios presentes en las etapas que deben estar presentes, entendiendo que son responsivos o disruptivos. Y entonces, cuando yo entiendo que el del genius de tenacidad es una persona disruptiva, entonces yo no me voy a inquietar cuando lo vea a él o a ella, o cuando te vea a ti, en este caso, Charlie, ¿verdad? Echando para adelante, buscando el cómo sí. No, pero es que hay que hablar con fulano. Bueno, vamos a hablar con él. No, pero es que ellos nos dijeron que no la última vez, volvamos a hablar con ellos. No, pero déjame ver con quién hablo. No, pero bueno, y Charlie, pero entonces es que ese eres tú y ese es el gran valor que hay. Y ahí donde viene el valor es ponerlo en el momento y en el lugar correcto. Ahora bien, resumo lo que hablamos este episodio y el anterior. Hoy más que nunca nos necesitamos unos a otros para avanzar. No hay jugadores más valiosos que otros dentro de un equipo. Todos tienen un valor e importancia dentro del equipo. Lo que necesitamos saber es dónde y cómo contribuimos más. Así es, Charlie. Mira, el autoconocimiento tiene un valor muy alto y de eso es lo que estamos hablando, del autoconocimiento. ¿Y por qué tiene un valor tan alto? Porque mira, el autoconocimiento pues, nos lleva en primer lugar a ser más productivos. Somos más productivos cuando estamos colocados en nuestras áreas de fortaleza. Nos lleva a disfrutar lo que hacemos. Mírame, yo escuchaba en una oportunidad, ¿verdad?, a alguien justamente de este concepto del Working Genius, ¿verdad?, hablando acerca de que él no creía tanto en que la respuesta para el agotamiento fuera el descansar, porque típicamente una persona está agotada o burnout, ¿verdad?, como le dicen en inglés, está agotado, entonces mira, él lo que necesita es tomarse unos días, él lo que necesita es descansar. Él decía, yo no estoy convencido de eso. Yo lo que creo que lo que necesita no es menos cantidad de tiempo, no es menos cantidad de trabajo, sino más bien trabajo en el área que él disfruta. Eso es poderosísimo. Un cambio de paradigma grandísimo. Pero enorme. Entonces el valor es muy alto, nos lleva a ser más productivos, nos lleva a disfrutar lo que hacemos, y cuando nosotros disfrutamos lo que hacemos, podemos pasar horas sin detenernos, amigos, y tener una mejor dinámica de equipo, porque nos entendemos más y por lo tanto trabajamos mejor. Así es, Roberto, muchísimas gracias por lo que hemos hablado el día de hoy. La verdad es que nos has dejado mucho en qué pensar. No lo olvides, lo que haces es importante y lo quieres hacer bien. Nosotros lo único que queremos es ayudarte. Esto fue Influencia de Impacto. Nos vemos pronto.